Vamos a recibir a una figura política con peso propio en la provincia de Santa Fe. Ha ocupado cargos ejecutivos, incluso el mayor, ha sido gobernador de la provincia de Santa Fe, ha ocupado el cargo del Ministerio de Gobierno, ha sido diputado provincial y también cargos comunales, si mal no recuerdo, se lo vamos a consultar y lo vamos a confirmar. Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Antonio Bonfatti, hoy precandidato a diputado provincial. Antonio, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Presidente comunal en algún momento o estoy errado? En el 83. En el 83, con la democracia recién inaugurada. Así es. Antonio, ¿cómo estás viendo la campaña electoral que se está desarrollando? En algunos lugares quizás con aguas tranquilas y en otros lugares, electoralmente hablando o políticamente hablando, con cierta virulencia. ¿Cómo estás viendo el general de la cuestión? Creo que hay que serenar los espíritus y hacerle propuestas a la gente. Proyectos, el cómo realizar tal o cual tarea que le corresponde a cada uno, del Ejecutivo, del Legislativo, porque la gente está viviendo una situación muy dramática. No se llega a fin de mes en la mayoría de los hogares. Hay mucha gente sin trabajo, 50 y algo % de pobreza en los niños y los jóvenes, sin expectativa de futuro. Entonces me parece que hay que ser prudente, hay que ser respetuoso de esta realidad y a su vez tener la seriedad como para hablar a la ciudadanía de las propuestas y de las cosas que perdimos y cómo poder volver a lograrlo. Teniendo en cuenta esto que mencionas, ¿es difícil militar en política actualmente con ese contexto? Hoy cambian. Antes yo recuerdo caravanas, actos masivos. Mirá, me preguntaba del 83. Eran miles y miles de personas, la democracia recién reconquistada, había una euforia. Hoy la gente está con la cabeza en otro lado porque pasaron 40 años y estamos peor. Y esto es lo dramático, ¿no? En lugar de estar mejor, estamos peor. 100 y pico de inflación. No hay sueldo que resista. No hay empresario que pueda planificar su empresa. No hay comerciante que sepa cuánto le va a costar el producto que acaba de vender y cuando tenga que reponerlo, cómo hace para reponerlo. Los precios cambian, no hay referencia. Toda incertidumbre. Las paritarias están absolutamente pulverizadas, destruidas. Ni hablar. Por eso digo, no se llega a fin de mes, 40 y pico % de pobreza en el país. ¿Se discute política en algún momento de la campaña? ¿Estás viendo por lo menos algún lugar que discuta realmente políticas o propuestas como recién mencionaste? Bueno, nosotros nos ocupamos de refrescar lo que se hizo y lo que se puede volver a hacer y plantear las cosas a la población con toda claridad. Venimos de un proceso de desmantelamiento de la escuela pública, de la salud, sin estar al lado del sector productivo, menos de los trabajadores. ¿Estás hablando del país o de la provincia? No, de la provincia, tío. La provincia. Un Estado ausente, un gobernador que no da la cara frente a los problemas, la violencia increciendo, la criminalidad increciendo. Digo, para todas estas cosas, obviamente hay que estudiar los cambios que han existido en los últimos años. No es lo mismo hace 4 años que ahora, no es lo mismo ahora que hace 8 años atrás o 12. Entonces creo que primero hay que escuchar a la gente, qué es lo que nos dice. Y escuchar a aquellos que en cada rubro es el que más sabe, para poder entonces después sacar conclusiones. Me interesa el concepto de desmantelamiento de la escuela pública en algún momento, desmantelamiento del aparato productivo. ¿Podemos profundizar sobre eso? La escuela pública. No hay directivas claras para los docentes, para los directivos. Se incorpora una hora más de clases, así porque se incorpora, pero no está consensuado con nadie, entonces me lo dicen los propios docentes. No hay quien dicte esa hora de clase, porque ese docente a lo mejor tiene que ir a otra escuela a la tarde o otro trabajo. Le genera un gran problema a la familia porque tienen chicos a la mañana y a la tarde y les desfasa los horarios, entonces tienen que ir de acá para allá. Se perdió el vuelvo a estudiar. El vuelvo a estudiar, habíamos recuperado 42.000 jóvenes a la escuela secundaria con un tutor cada 10 chicos, para estudiar la vida de cada uno y saber por qué faltaban y cómo resolver las cuestiones que hacían a su propia vida para que siga asistiendo a la escuela. Cuando hablamos de salud, no hay más formación de equipos. Los equipos son tan necesarios para llevar adelante un modelo de salud, que no es solamente el edificio. Yo siempre decía, en el Hospital Nuevo, en el Semafé, en el Iturraspe, donde fuere los tantos hospitales que construimos o centros de atención primaria en la provincia, no había que volver a hacer lo mismo que se hacía antes.
sino cómo articular con la atención primaria, toda la red de salud pública. Bueno, esto se fue perdiendo, porque no se forman cuadros técnicos para asumirlo. Hay que hacer docencia en forma permanente. Ni hablar de los programas sociales, como el Plan Abre. Ustedes lo recuerdan, el Plan Abre lo habíamos lanzado en el 2013, que era articular provincia y municipio en los 50 barrios más carenciados de las 5 ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe. Era tener allí el mejor club, la vecinal, la parroquia, la escuela, con los vecinos, abrir calles, luz y agua segura. Bueno, habíamos convocado al Observatorio Social de la Iglesia para que haga una medición del punto de partida. Y año tras año fue haciendo una medición. Cómo fue bajando la violencia, cómo los chicos practicaban más deportes, cómo volvían más a la escuela. Se abandonó. El programa Mi Tierra, Mi Casa. Ayer estuve visitando a Rafaela, que hacía tiempo que no volvía. Fuimos a lo que yo pensaba era un campo, terreno gigante, baldío, unas 20 manzanas, que lo habíamos hecho con este programa Mi Tierra, Mi Casa, lotes urbanizados. O sea, abrir calles, cordón cuneta, vereda, agua potable, el pilar de la luz y lote de 8x30. Se inscribió la gente, se le fue entregando los papeles correspondientes. Estaba lleno de casas en 3 años, que le hizo la gente con su propio esfuerzo. Uno compraba en una compraventa una puerta, después la ventana era de otro tipo, una de madera, la otra de lo mío, pero se fueron construyendo su casa. El déficit habitacional es un tremendo problema enorme. 12.000 soluciones dimos de estas características. Entonces, ¿por qué no el Estado tener proyecto y propuesta y estar al lado de los problemas reales que vive la gente? Esto es lo que no se termina de resolver por parte de la política. No pretendo que me dé una respuesta desde el Ejecutivo de Perotti, pero ¿por qué cree que puede pasar? ¿Cómo se llega a esta situación, este análisis? Sí, pero porque se juntaron para ganar una elección, pero gobernar es otra cosa. Gobernar hay que prepararse y tener equipos durante mucho tiempo y estudiar la realidad. Yo siempre les recuerdo que en el lapso que iba desde que gana las elecciones hasta que asume pasaron 6 meses, no hubo una sola reunión con el Ejecutivo saliente, ni del gobernador ni de los ministros, creyendo que con un eslogan, la paz y el orden, iban a resolver los problemas. Fíjate, que venían toda la criminalidad, el delito venía bajando año tras año, a partir de aquel 2013 fatídico donde matan a uno de los líderes más connotados del narcotráfico y se empiezan a pelear entre ellos, hubo tantas muertes, y ahora del 2019 de adelante, otra vez para arriba. Cambian 4 ministros de seguridad, 11 jefes de policía cambiados en la ciudad de Rosario. No hay plan. No hay plan. Y cuando no hay plan, ¿quién ejecuta las cosas? Mencioné año 2013. ¿Dice algo ese año? Claro que me suena. En 2013 balearon mi casa. En septiembre habíamos puesto preso al líder más importante de esta banda conocida como Los Monos. En octubre balean mi casa, donde fui víctima de esa balacera, encerrado detrás de las paredes y de las persianas de mi casa. Ahí hay una difamación y una calumnia permanente que siempre aparecen en épocas políticas. Frente a esa situación de víctima, no hubo acusación a alguien que yo nunca vi, porque yo no puedo acusar a quien no veo, estaba detrás de una pared. Entonces se dice, no, retiró la renuncia. Mentira, no acusé porque estoy en mi casa. Y a partir de allí fui querellante hasta el último día. Pero los pícaros, esto de que un día uno es el mejor gobernador y el más valiente, otro día te atacan. Bueno, lo habían atacado a Macri, después eran socio de Macri, lo habían atacado a Hapkin, era socio de Hapkin, después lo atacaron a Hapkin, ahora lo atacan a Puyaro. Digo, esto es... ¿Está hablando de Elisa Carrió específicamente? Carrió. Cada vez que hay un proceso electoral, viene de Buenos Aires a querer meterse acá y a ver qué agua se puede llevar para su molino. Denunciante serial que ya la tenemos... totalmente identificada cuál es su proceder y su forma. Lo atacó en su oportunidad Hermes Wiener. Depende de si puede lograr algo o no, ¿no? Hace, también, ya que lo nombra Hermes Wiener, hace poco tiempo hubiese sido su cumpleaños, si mal no recuerdo. Así es, 80 años. La verdad que yo ahí decía que lo extrañaba porque... pasamos décadas juntos, desde mis 22 años hasta su muerte, con esa fuerza que él tenía de
sentarnos, de estudiar, de leer, de caminar las calles, de juntar a las mejores cabezas pensantes para tener proyectos, siempre empujando, siempre buscando el diálogo, el acuerdo, entendiendo que cuando uno acuerda algo, y estoy hablando ahora en particular de nuestro frente, nunca el 100%, siempre tiene que, cuando se sienta con otro, alguien tiene que ceder algo, todo, mejor dicho. A eso le iba a consultar. Supongo que, y esto es absolutamente hipótesis, es contrafáctico lo que voy a decir, y quisiera su visión en esto. ¿Qué hubiese pasado en una mesa de negociación presidida por Hermes Wiener, supongamos, y que alguien diga, no, tenemos que ir para este lado o para este lado? ¿Cómo hubiese sido esa mesa de negociación con Hermes Wiener? Yo creo que exactamente igual de lo que hemos hecho. O sea, estudiar la realidad primero. La realidad no es la misma, yo lo decía hace 4 años. Hay una gravedad en la cual los matices no nos permiten estar juntos. Identificar los mayores problemas y partir de allí y ponernos de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, está escrito. En el qué y en el cómo, en cada una de las áreas. En la que no nos pudimos de acuerdo la dejamos de lado, porque ¿para qué insistir? En el Frente Progresista tampoco había 100% de acuerdo. Cuando Wiener, yo o Miguel Lichi gobernábamos, había leyes que no las habíamos podido sacar. Educación, la ley de salud, la reforma del Código Procesal Juvenil. Bueno, por eso digo, y teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y no salió la ley. Entonces, ponerse de acuerdo primero, después buscar una herramienta para llevar adelante esas políticas y después definir las candidaturas. Ese fue el proceso que nosotros fuimos llevando adelante. Creo que el país amerita, también habla de la nación, amerita de una vez por todas encontrarnos. Basta de agresiones, basta de la crítica al otro en forma permanente. No avanzamos, no solucionamos nada con eso, absolutamente nada. Y quisiera escuchar propuestas. ¿Qué le decimos a la gente, a los jóvenes, para que no se vayan? Ahora tenemos próximamente la posibilidad de volver a tener energía a partir del petróleo de vaca muerta, dejar de importar y poder exportar, el litio. Digo, hay que estar preparado y decirle, a partir de esto podemos generar más trabajo. Tenemos un litoral y un mar, un océano de pesca que podríamos aprovechar eso. Bueno, empecemos a fabricar barcos de pesca. Hay países que viven solamente de eso. Yo siempre digo, Chile, con el salmón en cautiverio, o sea, con la cría de salmón en cautiverio, tiene más ingresos que Argentina con la venta de carne, que nos vanagloriamos de ser los mejores del mundo. Entonces, ¿quién está buscando estas cosas? ¿A dónde se discute esto? La energía renovable. Nosotros teníamos en Santa Fe lista la licitación para energía eólica en Rufino y energía fotovoltaica en Tostado. Nunca el gobierno de los K nos dieron lo que se llama un tecnicismo, un PPA, no importa explicarlo ahora, no lo pudimos hacer. Bueno, hicimos para demostrar que se podía fotovoltaica en San Lorenzo, 1 mega. Ahora, ¿quién está pensando en el ambiente? En lo que significa el derroche de los recursos no renovables. ¿Es solamente una cuestión ambiental, Antonio, o es también alguna otra cuestión que tenga que ver con lobbies? No, es ambiental y es economía. El mundo va a hacer eso. Uruguay hace 15 años, logró 100% de energías renovables. Entre Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y el gobierno subsiguiente de Tabaré Vázquez. Pero tiene que ser una política de Estado donde todo el mundo camine en el mismo sentido. Eso no existe tampoco en Argentina, ni siquiera en política exterior. Una vez estamos aliados con después vamos con el otro. En su gobierno, bueno, justamente convivió con la época kirchnerista de Cristina Fernández. ¿Qué saca de eso de positivo y de negativo? Supongo que ya hay ciertos ítems que históricamente están repasados, pero con el tiempo que ha pasado, ¿hoy cómo lo mira? ¿Lo mira igual? Mire, ¿Le da otra perspectiva? Le contesto con un solo ejemplo. El gobernador de la provincia de Santa Fe no fue recibido nunca en 4 años por la presidenta. Con eso le digo todo. O sea, no es Antonio Bonfatti, es el gobernador de todos los santafesinos. Representaba a todos los santafesinos. Entonces, cuando hay imposibilidad de conversar, de sentarse, de dialogar, aunque haya disidencia, ya anulamos directamente lo que es la democracia y mucho menos hablar de la posibilidad de resolver las cuestiones. Usted está aspirando a una banca de diputado provincial actualmente, ya ocupó la presidencia de esa misma Cámara.
la bicameralidad santafesina está como desfasada en el tiempo. La Cámara de Diputados aprueba cosas muy rápidos y muy útiles, se puede decir, para la sociedad, que le cambiarían la vida a la gente, la ley de educación, la ley de salud. Pero en el Senado entran como en un congelamiento en el tiempo. Es necesario solucionar esa cuestión. Bueno, pero es lo que la gente vota. Y uno no puede ir en contra de un proceso democrático donde la gente elige a un senador. Oportunamente, cuando discutíamos en la gobernación de Wiener la reforma de la Constitución, nosotros pensábamos en la unicameralidad. Pero nuestros aliados de ese entonces, el Frente Progresista, no estaban de acuerdo. Bueno, si había que empujar la reforma constitucional, no podíamos empezar con esa diferencia, dijimos, bueno, bicameralidad. Pero estamos de acuerdo en una posibilidad de la unicameralidad. O la otra, que yo creo que también es muy importante, habíamos sugerido que en función de las 5 regiones de la provincia se eligieran 5 senadores por cada región, no por departamento, que es una anacronía eso, es decir, 5 por cada región y por sistema DONT. Entonces habría representación de mayoría y minoría. Exacto. Y nunca se llegó a esa posibilidad. No, bueno, no hubo reforma de la Constitución. Claro. Claro. Es un tema que también surge de vez en cuando, es como que tiene altibajos en el tiempo la reforma de la Constitución. Está latente todo el tiempo y a veces... Lo planteó Wiener, lo planteé yo, lo planteó Miguel, y no hizo mucho esfuerzo el gobernador actual como para poder impulsarlo. ¿Cómo calificaría la gestión actual del gobernador? Recién dijo gobernador ausente, sí, que no da la cara. Ausente, el Estado retirado del territorio. Y ¿No hay Estado en Santa Fe? No, el Estado existe de por sí. Pero una cosa es un Estado activo, un Estado que esté al lado de la gente, un Estado que responda. Tenemos la sequía, han pasado 3 años tremendos. Digo, ¿cuánto se plantó el gobernador para defender a Santa Fe frente a la nación y decir, a ver, bajen las retenciones, aunque sea por X tiempo, ¿no? Vayan a hablar con los productores agropecuarios, los pequeños y medianos productores. Están ahogados. Yo no sé si muchos de ellos van a poder sembrar el trigo. El próximo periodo va a empezar con el peso de la sequía. El próximo periodo legislativo, ejecutivo... No, vamos ahora a época de lluvia, por cierto, y por suerte. Pero me refiero a los efectos de la sequía. No, ya pasó, la cosecha no se levantó, perdimos 23.000 millones de dólares, nada más ni nada menos. Pero digo, ¿cómo hacer ahora para que esa gente tiene que comprar la semilla, tiene que hacer rotación, tiene que el tractor caminar? Antonio, ¿a quién va a votar para gobernador? O gobernador. Soy orgánico de mi partido desde la fundación en el año 72, del cual fui parte. Es su respuesta, a votar a Mónica Fein. Pero obviamente, yo soy orgánico de mi partido. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, muy amable, Sergio. Nos seguiremos viendo en algún momento de la campaña. Seguro que sí. Seguramente. Muchas gracias. Antonio Bonfatti con nosotros, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex ministro de gobierno, ex presidente comunal, justamente en algún momento también, actual precandidato a diputado provincial, ya ha tenido ese cargo y ha presidido justamente la Cámara Baja santafesina, dialogando con nosotros en esta etapa de campaña camino a las PASO.